liberal libertario, como él se define. ¿Cómo le va, Milei? Nos tenemos que saludar a la distancia. Lo sumo un puñito así. Sí. Bueno, primero voy a decir, porque nobleza obliga, el señor Milei acaba de publicar un libro que se llama Pandenomics, ¿sí? Que me lo trajo de regalo y dedicado. Lo tengo acá en mis manos, ahí lo toma la cámara. La dedicatoria. Pandenomics, la dedicatoria. Muy afectuosa dedicatoria, acá lo vemos, pero la letra de Milei no se va, no se va a entender. Es lo mejor que pude, aunque no lo creas. Mirá, ahí está. Para mi amigo y colega Agustín Datelis, con el mayor de mis afectos, y abajo su arenga libertaria, me puso el señor Javier Milei. Bueno, le agradezco el libro. Vamos a arrancar con esto, Milei. ¿Me puedes contar? Antes, sí, dale. Creo que nobleza obliga. Yo quiero agradecerte tu nobleza, tu integridad. Cuando fui víctima de una situación, digamos, de operación, y vos de manera, digamos, generosa, en este espacio defendiste, digamos, cómo era la situación. Fue aclarar algo que valía la pena aclararlo, porque si no a veces se no, bueno, pero eso, digamos, para mí vale la pena y, digamos, y bueno, a mí, digamos, también, digamos, otra cosa que a mí me parece importante es que si bien nosotros pensamos distinto y vemos de modo distinto la economía, eso no nos imposibilita tener un trato cordial y una relación excelente, digamos, y eso a mí, digamos, también creo que la gente tiene que saber y entender, o sea, podemos arrancarnos los pelos. Ajá, ha ocurrido. Hemos de hecho, a ver, la evidencia dice que gané yo. No. Y mirá, ya empezamos mal. Mirá. Bueno, sí. Era Bueno, Milei, a ver, vamos a arrancar. Primero, el libro, acá está, Pandenomics, ya lo presentamos. Para arrancar, contanos de qué se trata esto. A ver, yo voy a decir, me lo acaba de traer, lo voy a leer, todavía no tuve oportunidad. ¿Qué es? ¿La economía en pandemia? ¿Qué análisis hace? Es el análisis económico en una pandemia. Tiene tres partes, el libro. Tiene una parte que es la matemática de la epidemia. ¿De qué consta el método científico? O sea, técnicamente es un modelo de un sistema de ecuaciones diferenciales que describe cómo evoluciona una pandemia. Yo voy a hacer una aclaración, porque Milei tiene una particularidad. Te habla de que el primer capítulo habla de un modelo de ecuaciones diferenciales, que uno dice, y sin embargo, agotó en 24 horas la sesión de este libro. Es una cosa extraña. Bueno, sí. Pero claro, porque en rigor, si bien yo, digamos, no dejo de utilizar la matemática, lo que hago es también vos podés saltearla y leerlo obviando la matemática. O sea, es algo que he tenido la suerte de estudiar con matemáticos y te permiten tener esa flexibilidad. En la parte 2 lo que hago es justamente ir a la economía, cómo es el análisis económico de una pandemia. Es decir, entonces desarrollo los fundamentos y en la parte 3 hago la aplicación. Es decir, aquellos que no les guste ni la parte 1 ni la parte 2 pueden ir directamente a la parte 3 y ver lo que pasó en el caso del coronavirus. Y el resultado fundamental al que llego es que el problema, digamos, no fue, digamos, la pandemia, sino que fue la cuarentena, digamos, que se tomó en todas partes del mundo. A ver, hay un trabajo de Robert Barro, digamos, que es especialista en crecimiento, que ha hecho muchos trabajos en materia de catástrofes, y él, digamos, junto a dos colegas, Ursúa y Wen, hace un análisis y hace, si vos te fijas, cuando esto arrancó, la Organización Mundial de la Salud decía que íbamos a lo que era la nueva fiebre española. La fiebre española tomó lugar entre 1918 y 1921 y en ese lapso de tiempo vos lo que tenés es que se infectó un tercio de la población mundial, una tasa de letalidad del 6% y por ende, digamos, murió 2% de la población del planeta, que eran 39 millones de habitantes. Si vos lo ponés en los equivalentes de hoy, tendrías que estar viendo 2.600 millones de infectados, el número no anda ni cerca por ahí, y tendrías que haber por lo menos 160 millones de muertos. Por lo tanto, cuando vos tomás el resultado de Barro, dice, mira, si esto fuera igual que la fiebre española, digamos, el PBI debería caer 7 puntos. Cuando vos tomás el análisis del fondo, viste que ellos hacen país por país, al inicio del año esperaban 3 arriba, ahora están 4,5 abajo. ¿Sabes qué? El 95% del problema lo explica el modelo de cuarentena que impulsó la Organización Mundial de la Salud. Pregunta, porque digo, más allá de esto, de qué es lo que la genera, la salida de esto, ¿no? Digo, la reacción de la economía a la salida de la crisis. Digo, a ver, yo sé que tu visión de Keynes, porque ya hasta el hartazgo repetiste que no lo querés ni un poquitito. Yo tengo una visión más keynesiana del asunto, pero
Keynes, este autor económico, él desarrolla su teoría en plena Gran Depresión. De hecho, publica su libro que lo lanza a la fama y que revoluciona la economía en 1936. Septiembre de 1936. Correcto, plena Gran Depresión. O sea que... Si la Gran Depresión va entre el 29 y el 33. Bueno, digo... no, está claro. Ahora, digo... Lo que apunta Keynes en este libro, lo que analiza es una economía en recesión, golpeada, que cae, que no cae. ¿Vos no le das espacio ni un poquito al keynesianismo, aún en este momento que estamos en una recesión generada por un evento externo como es un virus? A ver, lo primero es lo siguiente. Cuando vos tomás, ya sea el análisis que hace Friedman junto a Schwartz en la historia monetaria de los Estados Unidos, el instrumental keynesiano no explica la salida de la Gran Depresión. Si tomás los trabajos de Bernanke, tampoco. Y hay un trabajo reciente de Cristina Romer, o sea, digamos, una keynesiana, que justamente lo que explica es que vos no saliste de la Gran Depresión con política keynesiana porque Roosevelt, así como subía el gasto público, subía los impuestos. Y que en realidad la economía empieza a salir, ¿sí?, cuando básicamente modifica la política monetaria. Sí. Y este es un tema muy importante. Pero para que no nos metamos, porque si no nos vamos muy al tecnicismo. No. Hoy en Argentina, vos, ¿cómo, si no la ves por el lado del keynesianismo? No sería aumentar el gasto público, transferir. ¿Cómo verías la salida de esta pero situación? Es que, a ver, primero que vos, como Argentina estaba en default, digamos, cuando llega digamos, el coronavirus, o sea, porque el default se inicia en el gobierno de Macri y después se extiende y después salimos del default, digamos, cuando se reestructura la deuda. Ahora, el punto es que, entonces, vos no tenías acceso al financiamiento externo. Vos no tenés demanda de dinero, por eso tenés, digamos, los controles de capitales, las restricciones, porque en el fondo es que la gente no quiere demandar pesos. Entonces, si vos, frente a una contracción de oferta, vas a estimular la demanda y la vas a financiar con emisión monetaria, que es algo que la gente no quiere, vos estás gestando las bases para un desastre. O sea, ¿qué es lo que yo creo que está sucediendo? O sea, Argentina está transitando la peor crisis de su historia. O sea, fíjate que los indicadores son peores que los del 2002. Porque vos en el 2002, por ejemplo, la economía te cayó 10,9 con una máxima caída en el segundo trimestre de 16,1. Guzmán espera para este año 12,2 de caída y la 19,1 tuviste en el segundo trimestre. Desempleo se te fue en torno al 25 en aquel momento. Hoy tenés 13. Sí, pero cuando vos modificás digamos, el dato de la PA, claro, te vas a 29. Es más, vos tenés hoy la pobreza en 41. Ahora, la realidad es que si vos con el desequilibrio monetario monstruoso que tenemos te llega a tener un estallido hiperinflacionario, la pobreza la vas a ver en el 75. Es decir, no estaban las condiciones dadas para aplicar, digamos, la receta keynesiana. De hecho, en alguna parte yo discuto, digamos, en otras partes del mundo vos tenías algún margen para hacer algo con la política monetaria y la política fiscal, en especial porque ¿qué es lo que pasa? En el aumento de la aversión al riesgo, la gente va y financia al gobierno, a Estados Unidos. Entonces, digo, Estados Unidos, ¿me entendés? Puede agarrar, inyectarle guita a la gente tomándola del mercado y no pasa nada. Ahora, digamos, acá, digamos, la gente no quiere tener los pesos, se está yendo de los pesos. Entonces, si vos querés arreglar esto con estímulo monetario, digamos, te terminás prendiendo fuego. Y así como está, ¿cómo termina? ¿El tipo de cambio oficial vos ves que se va a devaluar muy fuerte o que se sigue aguantando y la brecha? Pero es que la brecha te está marcando que esto está mal, Agustín. O sea, ahí y el problema es, ¿qué pasa si vos seguís apretando los controles para tratar de mantener esto en línea? Lo que vos vas a hacer es que la brecha cada vez va a ser más grande. Cuanto vos tengas más exceso de demanda en el mercado de divisas, ¿por qué es eso la brecha? Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso implica exceso de oferta en el resto de la economía. ¿Qué significa eso? Digo, a ver, en el mercado de bonos, precios bajos, por ende, altas tasas de interés. Altas tasas de interés genera exceso de oferta en el mercado de bienes, o sea, caída en el nivel de actividad. La caída en el nivel de actividad genera exceso de oferta en el mercado de trabajo, o sea, caída del salario real, ¿me comprendés? Y además, como te empeoran los números fiscales, seguís emitiendo más, generando más exceso de oferta de dinero, bueno, esto explota, porque no es que sube el dólar o suben los precios, en realidad lo que te está pasando es que está perdiendo poder adquisitivo el dinero. Entonces, si vos esa situación de exceso de oferta la alimentás más, digo, va a terminar peor, o sea, lamentablemente
lo que hay que decirle al gobierno es, mire, usted está yendo por la receta equivocada. Porque, es más, fíjate que cuando Guzmán te dice, no, ¿cómo salimos de esto? Te dice, salimos estimulando la demanda, porque eso va a generar un crecimiento tan grande de la actividad que va a hacer aumentar tanto la recaudación que digamos, el déficit fiscal va a caer. Eso es falso. Digamos, podemos tener todas las discusiones, digamos, técnicas y la matemática de eso no da. Pero ahora olvídate, nos olvidamos de la matemática. ¿Qué es la evidencia empírica? Argentina ese ejercicio lo puso en práctica de los últimos 119 años, 109. Siempre salió mal. ¿Por qué va a salir bien ahora? O sea... Ahora, Javier, en el medio de todo este despiole, sí, vos lanzaste una bomba que fue tu candidatura a diputado. Muchos, ¿sabes lo que me dijeron? Me dice, che, pero Milei, que siempre criticó a la clase política, de repente es político. ¿Cuál es, digo, para que todo, cuál es tu idea de esta candidatura? Mira, yo ahí, esto es, digamos, siempre mirado desde mi prisma, digamos, ideológico, y digo, yo lo acepto. A ver, yo siempre me manifesté como, en el plano normativo, o sea, en lo filosófico, anarquista, ¿sí? O sea, anarquista de mercado. Y por otro lado, un ácrata, digamos, para ponernos estéticos. Y por otro lado, digamos, en la vida real, por decirlo de alguna manera, como un minarquista, es decir, el Estado para seguridad y justicia. Con lo cual, digamos, entonces, en principio no habría problema para aquellos que me leen al pie de la letra, para los que leen ligero no. Pero al margen de esa situación, lo que yo creo es que lo que puede convertir a un país en un país rico son las ideas de la libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los países que son más libres, digamos, tienen un PBI per cápita 8 veces más grande que el reprimido, el decil más bajo está 11 veces mejor, a su vez ese decil más bajo está el doble de mejor que el 90% de la población del país reprimido, tienen 25 veces menos de pobreza en la medida estándar y 50 veces menos en la extrema. Entonces, digo, yo creo en ese modelo. Digo, ese modelo se aplicó en Argentina entre 1860 y 1895, digamos, de ser un país de bárbaro pasamos a un país rico, hay otras experiencias. ¿Y no crea desigualdad? No, yo te voy a citar un autor y capaz que los pelos se te ponen así, que es Tomás Piketty. No, está bien, digamos, o sea, yo, digamos, estoy dispuesto a dar esa discusión, porque desde mi punto de vista la discusión está mal planteada, pero prefiero, digamos, todavía, después la discutimos porque me encanta ese tema. Ese es uno de mis favoritos, mis últimas conferencias, antes de que me encerraran, daba de eso. Pero, digamos, al margen de ese punto, lo que yo creo es que emprender todas esas reformas pro mercado, eso perjudica a la corporación política. Entonces, que hay un problema de incentivos, es decir, los políticos no tienen incentivos a hacer las reformas que se necesitan para que la gente esté mejor. En ese contexto, ahí vos tenés un problema, porque entonces, ¿cómo se arregla esto si los que lo que tienen que arreglar no lo van a arreglar? Bueno, hay algunos que van por la solución revolucionaria, digamos, quieren una guerra, qué sé yo, esas cosas. Digo, la solución sangrienta. A mí la solución sangrienta no me gusta, y aparte, yo les diría a los que piensan en esa solución que tienen un problema, que el monopolio de las armas lo tiene el Estado. O sea, con lo cual además, digamos, van a perder inútilmente la vida. O sea, van a perder, digamos, no van a lograr el cambio y además se van a morir. O sea, no sé, una cosa así. Entonces la otra es, bueno, ok, me meto adentro de esto. Digo, está claro que soy un outsider y yo entro a dinamitar el sistema. O sea, mi idea es entrar al sistema para dinamitarlo, para cambiarlo. O sea, fuerte, dicho, entro el tema para dinamitarlo. Pero dinamitar el sistema, digo, no la solución sangrienta, que es otra cosa muy distinta. Entonces, en ese contexto es que yo decidí ingresar a la política, pero vos fíjate que mis conceptos siguen siendo los mismos. O sea, fíjate que yo de hecho voy a renunciar a mi dieta. O sea, voy a renunciar a mi dieta. ¿Por qué? Porque yo no quiero cobrar del Estado. Entonces viviré de dar conferencias, lo cual, digamos, no es incompatible. O sea, renunciaré esto sí es algo elegido. Renunciaré al trabajo que tengo. Que tendrías que donarla o algo así, porque no creo que digas, no, yo no quiero cobrar. No, renuncio a la dieta directamente. ¿Y se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, digamos, queda en rentas generales y el Estado después asigna a qué lo quiere asignar. Y por otra parte, porque en realidad, ¿sabes cuál es el problema si la donás? El problema es que van a decir, se la estás donando a un amigo, o sea, entonces me quiero sacar el tema de ese de encima. Y efectivamente, cuando aparezca mi recibo, es cero. ¿Ok? O sea, nunca cobré del Estado, no hago caridad con la ajena, listo. Y por otra parte,
después, o sea, yo digo, sí puedo dar un compromiso para... lo que decía, voy a renunciar obviamente al trabajo que tengo, en caso de ser elegido como diputado, y al mismo tiempo, digamos, viviré de dar conferencias, eso yo no tengo problema. O sea, y lo otro que sí también es otro compromiso con la sociedad, es que yo no voy a votar jamás una suba de impuestos. Yo me corto un brazo de eso. Ayer te escuchaba con eso, y ya teníamos que ir cerrando, pero digo, ayer te escuchaba con eso porque te enojaste mucho con Patricia Bullrich. Te sacó. Pero la verdad es que a mí, primero, a ver, que me venga a decir que Fernando Iglesias es liberal. Digamos, o sea, digo, un tipo que, digamos, o sea, a los liberales nos agredió, nos trató de liberalotes. Es más, ¿sabés cómo nos llamó? Llora impuestos. Es decir, digamos, que un diputado te llame llora impuesto, es como que vos tengas un representante en tu trabajo que vas a tu jefe y le pida que te baje el sueldo. O sea, es una cosa de loco. O sea, es impresionante. Y ella defendió, digamos, a un impresentable, como es el caso de Fernando Iglesias, un tipo que defiende, digamos, más intervención del Estado. Él se define keynesiano. O sea, pará, digamos, o vos que sos keynesiano, ¿te identificás como liberal? No, para nada, no. Claro. Tiene alguna confusión, Fernando. No, pero aparte no solo eso. O sea, ¿sabes lo que a veces me irrita de los amarillos? O sea, los del PRO, que son negacionistas. O sea, cuando se puso a hablar Bullrich de lo que tiene que ver con la crisis, dice, no, bueno, pasó algo, digamos, o sea, echándole la culpa, digamos, al resultado electoral. Yo te digo algo, acá pasaron, digamos, en todo el mundo pasan elecciones, cambia y no explota la economía. Sí. Y es falso que la economía explotó, ¿sí? En agosto del 19. Ajá. La economía explotó el 28 de diciembre del 2017 y terminó de eclosionar, digamos, en abril, cuando caemos en el fondo, porque si no caíamos en default. Entonces, ¿qué es la crisis? Y aparte me habla de institucionalidad. Si Marcos Peña se cargó con el presidente del Banco Central. ¿De qué habla? O sea, es una incoherencia total. Y lo que más me irrita es que todo el tiempo dicen que ellos no vienen a agitar la grieta y todo el tiempo están agrietando. Para cerrar, desde tu punto de vista, me dejaste una frase que es: los amarillos, o sea, los del PRO, son negacionistas. Del otro lado de la grieta, del Frente para la Victoria, ¿qué son para vos? Para cerrar, una definición. Para la visión de Milei. No, para mí son populistas, o sea, sus ideas no contribuyen a la mejora del país, o sea, contribuyen a la decadencia del país. Decadencia que quiero aclarar que no la empezó el peronismo, la empezó Irigoyen. Ajá. Ojo. Mirá, un tema, no, para bueno, charlar en otro momento, ¿no? Digo, porque siempre se escucha una línea. No, pero eso está mal. Del otro lado, claro, que dice desde que empezó el peronismo. Eso es mentira. La decadencia argentina arranca en 1916, que es cuando Argentina y Estados Unidos tenían el mismo PIB per cápita, y ahí es donde se empiezan a separar. Pero esa es más larga. Es para larga, se nos fue el tiempo, pero bueno, hablamos de todo, quedó claro, va de candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, ¿correcto? Así es. Y trajo su Pandenomics. Muchas gracias por haber estado acá esta noche, señor Milei. El agradecido soy yo y siempre es un placer hablar contigo. Gracias. Porque aparte, digamos, se sabe que nosotros hablamos. Sí, a pesar de que a veces nos enojamos, nos gritamos, nos decimos cosas, pero bueno, hoy pudimos hablar relajadamente y pasar por varios temas. Placer. Gracias, Javier. Gracias a vos. Bueno, ya seguimos acá con esto que es Hagamos Números, dale. RA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica.